Me gustaría empezar este acto agradeciendo la presencia del secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, no solo por hoy, no solo por haber aceptado la invitación a presentar este informe, sino por una relación con FAES que se remonta a años atrás y que ha estado jalonada por numerosas intervenciones en las distintas responsabilidades que ha ocupado Alberto en el pasado. Gracias una vez más, Alberto, por estar hoy aquí con nosotros. Agradezco igualmente la presencia del resto de autoridades, embajadores, patronos, colaboradores de este informe y de informes pasados, y a los demás amigos de la Fundación que habéis decidido que la mejor forma de pasar la próxima hora es acompañarnos en la presentación de un nuevo informe estratégico de la Fundación FAES. Con este nuevo informe, FAES, como institución de la sociedad civil, como laboratorio de ideas de referencia en España, en Europa y Latinoamérica, cumple una vez más con el cometido de generar debates y aportar ideas basadas en el rigor y en el seguimiento de las tendencias internacionales, con el único propósito de contribuir a la mejora del funcionamiento de la sociedad española. Este cometido, como no podría ser de otra forma, se lleva a cabo apoyándonos en los valores, los principios y en las convicciones que inspiran todas nuestras actividades y que en el área de economía y políticas públicas que tengo el honor de dirigir se podrían sintetizar en la defensa de la libertad individual frente a la preeminencia del Estado, la firme creencia en la necesidad de un Estado sólido y viable con responsabilidades claras y bien delimitadas, y la profunda confianza en las posibilidades de España de salir de esta crisis económica y de volver a ocupar el lugar que le corresponde entre las naciones más prósperas y desarrolladas del planeta. El informe que hoy presentamos, Propuestas para una Estrategia Energética Nacional en su edición 2013, se une a una larga lista de informes estratégicos de la Fundación. La reforma del sistema financiero internacional, una agenda de libertad para Latinoamérica, Europa ante una crisis global, TAFTA, argumentos para un área abierta de libre comercio transatlántico, el mito fiscal catalán o una reforma fiscal para el crecimiento y el empleo, solo por mencionar los más recientes. Informes en los que es posible detectar varios denominadores comunes, varios elementos germinales que constituyen una impronta irrenunciable para la Fundación. En primer lugar, son informes estratégicos y, por tanto, con una clara orientación al medio plazo, lo que nos permite realizar análisis serenos, sosegados y al margen de urgencias y de peajes políticos. En segundo lugar, son informes elaborados en colaboración con expertos de reconocido prestigio en los diversos ámbitos de reflexión, y el informe que presentamos hoy es el mejor ejemplo de lo que hablo. Ha sido un auténtico placer estar sentado en la misma mesa de trabajo con Pedro Mielgo como coordinador del informe, tanto en la versión actual como en su versión, la primera edición, con Conrado Navarro, con José Antonio Guillén, con Juan Luis López Cardenete o con César Dopazo. A todos ellos, en nombre de FAES y personalmente, les agradezco su dedicación desinteresada e intensa y su generosidad para compartir sus conocimientos y sus experiencias profesionales en debates y reuniones tremendamente enriquecedoras en las que he tenido la suerte y, por qué no decir también la osadía, de participar. Y el tercer elemento que caracteriza a los informes de FAES y que es una consecuencia lógica de los dos anteriores es su utilidad, su eficacia. Dicho de otro modo, el tiempo les suele acabar dando la razón. Sirva como ejemplo que FAES, de la mano de Fernando Navarrete y de Fernando Fernández, fue pionero en destacar la imperiosa necesidad de poner en marcha una unión bancaria en Europa cuando aún la fragmentación de los mercados financieros europeos no lo había hecho evidente. Anteriormente, FAES, ya en 2006, en este caso de la mano de Jaime García Legaz, sistematizó y ordenó los pasos a dar para llegar a un acuerdo de libre comercio e inversión entre Europa y Estados Unidos, y hoy esas negociaciones ya llevan meses en marcha.
Asimismo, estoy convencido de que la necesidad de reformar en profundidad el sistema tributario español, que es la principal conclusión del último informe estratégico que presentamos en julio pasado, coincidiendo con el Campus FAES de 2013, acabará convirtiéndose en una realidad en el proceso de reforma fiscal que acertadamente ha puesto en marcha el Gobierno. Estos tres elementos diferenciadores de los informes de FAES están presentes en el libro que hoy presentamos y que, como he dicho antes, ya lo estuvieron en su primera edición elaborada entre 2010 y 2011. Son muchos los motivos que nos llevaron a tomar la decisión de elaborar una nueva edición ampliada de aquella, y estoy seguro que a continuación Pedro Mielgo nos relatará con mucho más detalle esos motivos. Pero antes de darle la palabra, de este informe me gustaría destacar un aspecto que considero una aportación fundamental. El energético es un sector en el que se dan cita múltiples intereses, a menudo opuestos, que dificultan seriamente la tarea de determinar el interés general y con él la opción de política pública más adecuada. Creo que este informe aporta un análisis equilibrado, sereno, sensato y coherente, que tiene como resultante un mix óptimo de objetivos y, en consecuencia, una senda por la que transitar en las próximas décadas, optimizando la contribución del sector energético al crecimiento económico y a la competitividad y, al mismo tiempo, respetando el medio ambiente y el necesario bienestar de todos los españoles. Ojalá que todos los presentes, tras la lectura del informe, alcancéis la misma conclusión y, sin más, y agradeciendo de nuevo vuestra presencia hoy aquí, le doy la palabra a Pedro. Muchas gracias. Excelentísimo señor secretario de Estado de Energía, autoridades, señoras y señores, amigos todos. Buenos días. Un buen termómetro de la salud cívica de una sociedad sana es la calidad de la discusión sobre las grandes cuestiones de interés nacional. La energía es una de ellas. Para justificar esta afirmación no hacen falta explicaciones complicadas. Basta decir que la factura energética representa en los países de la OCDE entre el 4,5 y el 7,5% de su Producto Interior Bruto, que en España tenemos un grado de dependencia de las importaciones energéticas de los más elevados tanto de la OCDE como de la Unión Europea, que no tenemos recursos energéticos propios, salvo el agua, el sol y el aire, que teniendo valor como tienen no pueden, desgraciadamente, dar respuesta a todas las necesidades de los usos finales de la energía, que buena parte de las tensiones y de los riesgos geoestratégicos actuales tienen que ver con la energía y que la competitividad de nuestras empresas depende, entre otros costes, fundamentalmente de la energía. La preocupación por la pérdida de peso de la industria en nuestro Producto Interior Bruto y en el europeo está siendo objeto en los últimos tiempos de manifestaciones públicas por parte de algunos comisarios y ministros de varios países europeos. Y no cabe duda de que esa preocupación tiene bastante que ver con la evolución reciente de los costes de la energía. En España tenemos muchos debates abiertos. Unos están pendientes, otros desvirtuados por la utilización de argumentos eufemísticos o políticamente correctos, con lo que con no poca frecuencia cuestiones muy importantes se discuten sin entrar en el fondo, acaban cerrándose en falso, se solucionan mal y tienen que ser reabiertas más adelante con un coste, y no solo económico, muy superior al que habría sido necesario en un primer momento. En el caso de la energía, ya hemos visto en la última década cuáles han sido los errores que se han cometido y los costes a los que nos han llevado. No podemos permitirnos tropezar una vez más en esta piedra. Esta es exactamente la motivación que nos llevó hace 3 años a publicar lo que entonces concebimos como una aportación a ese necesario debate energético en toda su amplitud y con una visión estratégica, que es el plano en el que en primer lugar deben discutirse esas grandes cuestiones. En nuestro país, en este terreno, en el de la energía, se observaba y se sigue observando una asombrosa carencia de publicaciones institucionales, académicas o de expertos, simplemente, tanto sobre lo que deberían ser las líneas de una estrategia energética nacional, como de simple pedagogía sobre los problemas relacionados con la energía. Ideas para una estrategia energética nacional pretendió ser una aportación al debate energético, tantas veces aplazado o ahogado por motivaciones o conveniencias que nada tenían que ver con la urgencia del caso. La nueva edición de aquel estudio que hoy presentamos
nació al considerar que las estrategias deben tener en cuenta fundamentalmente los escenarios macroeconómicos y sociales y los factores subyacentes que influyen en las decisiones que se derivan del análisis estratégico. Los cambios políticos y económicos, las tendencias sociales, el progreso tecnológico, las estrategias de los países competidores y rivales. En el tiempo transcurrido desde la publicación de aquella primera edición, el mundo de la energía ha manifestado un dinamismo extraordinario. En pocos años se han acumulado cambios de todo tipo que aconsejaban poner al día aquella primera reflexión sobre la estrategia energética de España. En este plazo tan corto hemos asistido a transformaciones de gran calado en el horizonte geoestratégico. La inestabilidad en el norte de África y en Oriente Medio plantea interrogantes y tensiones sobre la seguridad de los abastecimientos de petróleo y a más largo plazo quizás sobre los del gas. La consolidación del gas de pizarra como una fuente abundante, fiable y barata de energía primaria ha transformado el mercado interior norteamericano y tiene ya impactos nada despreciables a escala mundial. Las consecuencias de la voracidad energética de China y de toda Asia están produciendo ya sus efectos en múltiples dimensiones. Todo esto, junto con los cambios en la matriz energética de algunas grandes economías, también dependientes energéticamente, como Alemania o Japón, están modificando notablemente los flujos internacionales de los comercios de petróleo y de gas, influyendo en los precios a largo plazo, en las rutas de abastecimiento, en el peso estratégico de algunos países productores, en la seguridad energética de continentes enteros, en el desarrollo de nuevas tecnologías energéticas. En el plano tecnológico, la rápida maduración de tecnologías de generación a partir de fuentes renovables se ha traducido en una fuerte reducción de los costes de inversión y de generación, acercándolas a niveles competitivos, lo que abre un capítulo cualitativamente diferente de su futuro desarrollo, sobre todo en los países que no lo habían iniciado. El terremoto de Japón y sus consecuencias en la central nuclear de Fukushima han provocado reacciones políticas y sociales que no pueden ignorarse. En un primer momento, Japón decidió una moratoria temporal sobre buena parte de su parque nuclear, aunque no definitiva, y está por ver en qué medida puede prescindir de él y a qué coste. Las decisiones de otros países, como Alemania, de abandonar la energía nuclear progresivamente, tuvieron motivaciones más políticas que técnicas o económicas, pero han abierto un importante debate interno que no se ha apagado, sino que se ha reavivado y se ha extendido más allá de sus fronteras. En el orden regulatorio, la reciente reforma del mercado del Reino Unido está aún pendiente de demostrar su eficacia, pero en cualquier caso es un caso de estudio para la Unión Europea y posiblemente más allá también. El Roadmap 2050 y la nueva Directiva de Eficiencia Energética de la Comisión Europea son otros hitos regulatorios de largo alcance. En España también se han producido cambios en el escenario energético. El incremento del déficit eléctrico, la reforma regulatoria puesta en marcha en julio pasado, que debe atajarlo definitivamente y proporcionar estabilidad a largo plazo a la regulación, el aumento de los precios finales de la electricidad, la reducción de la demanda de energía como consecuencia de la crisis, la mejora de la intensidad energética de nuestra economía, la implantación de un nuevo diseño de ente regulador, son solo algunos de los muchos cambios que en este tiempo hemos presenciado. Todo esto configura un escenario cambiante y que aún seguirá cambiando en los próximos años. Y todo ello está presente en este libro que ahora tienen ustedes en sus manos. Hemos mantenido la estructura general de la primera edición y nos hemos limitado a actualizar los análisis sectoriales que lo necesitaban y ampliar algunos análisis de subsectores que quizá en aquella primera edición resultaron excesivamente condensados. Las propuestas se han actualizado sin eliminar ninguna, sino añadiendo las que por estos cambios a los que me refiero han sido oportunas y necesarias en este momento. No me voy a extender en el contenido del estudio, que ustedes tendrán ocasión de ver en detalle, pero sí voy a dedicar 3 minutos a comentar las propuestas que hacemos de una forma muy sintética y muy esquemática. En primer lugar, creemos que los objetivos a los que debe responder la estrategia energética de España son los 3 ya conocidos y coherentes con las políticas de la Unión Europea, es decir, el apoyo a la competitividad y el crecimiento económico, la seguridad energética y el medio ambiente. A estos habría que añadir explícitamente la elección de opciones energéticas que maximicen el impacto positivo sobre nuestra industria en todos los sentidos y que apoyen mejor el interés nacional en sentido amplio. En segundo lugar, los principios que sugerimos para una estrategia son los siguientes. Una estrategia definida con claridad, que responda a objetivos nacionales previamente definidos.
una política energética basada en el mercado, limitando la actuación del Estado a crear un marco de seguridad jurídica y asegurar la supervisión del funcionamiento de los mercados de forma eficaz. La promoción de la competencia como vía para estimular un funcionamiento más ágil de los agentes económicos y la creación de valor para la sociedad mediante la asignación eficiente de los recursos. La seguridad jurídica como condición y marco en el que se pueda desarrollar eficientemente la libre actuación de los agentes económicos y que asegure el atractivo de España como destino de inversión en este y en todos los sectores. Unos organismos reguladores que ejerzan con excelencia su función supervisora, una visión necesariamente a largo plazo, apoyada en análisis estratégicos que tengan en cuenta todas las facetas del interés nacional y un sistema energético sostenible a largo plazo, en el que todas las tecnologías estén tenidas en cuenta, al igual que todas las energías primarias, minimizando sus desventajas, aprovechando sus potencialidades y mitigando los riesgos asociados al elevado grado de dependencia energética de España. En este sentido, la reforma recientemente acometida es una oportunidad para dar señales de estabilidad regulatoria y avanzar en la definición del mix energético a largo plazo, lo cual, aunque sea únicamente como orientación, también es un factor de estabilidad para el marco de actuación de las empresas. Las conclusiones del análisis son 40 propuestas que hacemos al final del libro. Se resumen en 5 categorías que voy simplemente a anunciar para no alargarme más. La primera, unos mercados eficientes y competitivos, mercados energéticos eficientes y competitivos. La segunda, una energía sostenible económicamente. La tercera, la seguridad jurídica, la eficiencia administrativa y la excelencia supervisora. La cuarta, la reducción de la dependencia energética y el fomento de la innovación. Y la quinta y última, una visión estratégica apoyada en estudios de prospectiva a largo plazo y en la visión europea y más allá de las fronteras de Europa. Y aquí termino. En este breve trabajo los autores hemos puesto modestamente nuestros conocimientos y nuestra experiencia, cada uno en su parcela de este apasionante mundo de la energía, al servicio de todos aquellos que se interesan por una de las grandes cuestiones de nuestro tiempo. Esperamos que este trabajo sirva para animar ese debate sobre la necesidad de una estrategia energética, que alcance un entendimiento tan amplio como sea posible y que sea seguido de otras aportaciones más valiosas aún que las nuestras. Agradecemos a FAES la acogida que nos ha dado para escribir y publicar este libro que ahora tienen en sus manos. Y huelga decir que cualquier observación, sugerencia y, por supuesto, crítica es bienvenida. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a FAES la invitación de estar en la presentación de este libro. Como bien ha dicho Miguel, son muchos años los que llevo colaborando con FAES, pero seguramente es la institución que mejor representa la defensa de valores como la defensa del libre mercado, la libertad empresarial, la defensa del individuo y un Estado ordenado, pequeño, pero que sabe hacer bien lo que tiene que hacer, porque no nos engañemos, tampoco funciona el mercado ni tampoco funciona la libertad individual sin un Estado garante de esa libertad individual y de ese mercado. Hoy nos toca hablar de energía. Y lo primero que quería decirles es que es imposible infraestimar la importancia que tiene el sector energético en cualquier economía. Los historiadores de la economía hablan de revoluciones industriales, pero en realidad son revoluciones energéticas, previos a cualquier proceso de expansión del Producto Interior Bruto basado en crecimiento importante de la tecnología, de crecimiento importante de la industria. Ha habido previamente un cambio fundamental en los precios relativos de la energía. El carbón, el petróleo, la electricidad fueron marcando hitos de desarrollo de la humanidad en los últimos 200 años y fueron técnicas nuevas de extracción de energía del subsuelo o abaratamiento de los costes de la energía o electrificación de las sociedades los que cambiaron de manera irreversible y para siempre los procesos tecnológicos, los procesos industriales, incluso los procesos de consumo. Y viceversa. Es a partir del año 73, hoy hacemos 40 años de la guerra de Yom Kippur, cuando la escasez energética cambia de forma radical la forma de operar y la forma de actuar por parte de todas las economías desarrolladas y en vías de desarrollo. En la energía, en el coste de la energía, en la disponibilidad de energía, se encuentra buena parte de las oportunidades de competir de cualquier economía y buena parte de la explicación de los procesos de industrialización y desindustrialización de las economías desarrolladas. Y ahora vamos al caso español. ¿Qué tenemos de bueno y qué tenemos de malo en nuestro sector energético?
hasta dónde nos ha llevado nuestras políticas energéticas, qué efectos favorables han tenido y qué efectos desfavorables han tenido en los últimos años. Si uno mira el sector energético español, tiene activos importantes. Fuentes diversificadas para un país que tiene, naturalmente, una dependencia energética importante respecto al resto del mundo. No tenemos fuentes naturales de energía propias, o las que tenemos son escasas, luego me referiré a ello. Tener diversificadas los orígenes de energía primaria, tener muchas puertas de entrada en el sistema energético español y además procedente de muchos países distintos, es positivo. Y esto lo tenemos. Tenemos además a nuestra disposición todas las tecnologías disponibles. Tenemos nuclear, tenemos hidráulica, tenemos carbón, tenemos gas, tenemos refino de petróleo. Tenemos en todos los ámbitos del sistema energético español, aplicamos todas las tecnologías y tenemos un mix diversificado. Tenemos sistemas que funcionan. Los españoles no perciben apagones, no se producen cortes de suministro o no falta gasolina en las gasolineras. No, tenemos un sistema de distribución y de transporte de gas y electricidad y de hidrocarburos que funcionan razonablemente y unos guardias de tráfico, unos operadores del sistema que funcionan puntualmente y que cumplen puntualmente con su función. Tenemos un nivel de calidad en la mayoría de nuestros suministros muy parecido al de los países más avanzados del mundo y esto no es un problema para el país. Un problema físico no existe de energía en España. Pero sí tenemos un problema, y es que nuestro sistema energético, especialmente, y ahora me referiré al eléctrico, es muy caro. Es enormemente caro en relación a los países de nuestro entorno. La electricidad en España es la tercera más cara de la Unión Europea para el consumidor doméstico, solo detrás de islas. Y todo el mundo sabe que producir en las islas es más caro. Para el consumidor industrial estamos un poco mejor, somos el sexto o el séptimo. Pero en cualquier caso, entre el pelotón de los más caros y nuevamente la mayoría de los que nos superan son islas, donde la generación de energía eléctrica es mucho más cara que en sistemas continentales grandes como es el español. Pero es que además de ser más caros, tenemos un enorme déficit a pesar de lo que paga el consumidor doméstico en la tarifa o el consumidor industrial en la tarifa. Vamos a la tarifa en el recibo. Si hubiéramos tenido que trasladar a principios de esta legislatura todos los costes del sistema eléctrico al recibo, habría que haber subido la electricidad un 40%. 42,5% para ser exactos, de media. Eso ya nos colocaría en lo alto de la tabla. Es que no salíamos de la tabla en Europa. Si ya estamos entre los más caros con los precios actuales, imagínense lo que hubiera sido poner un 40% de coste adicional. Ahora, la pregunta que uno se hace es, ¿por qué? ¿Qué tiene España que no tienen los países de nuestro entorno para hacer que, a pesar de que los precios sean de los más elevados, aún así tenemos un déficit que los demás no tienen? ¿Qué hemos hecho mal en el pasado para explicar esto? Y la verdad es que no hay que irse mucho más atrás. Si uno se va a 2003, por ejemplo, la fecha no es casual. Si uno se va a 2003, la electricidad en España estaba en la media baja de la Unión Europea en cuanto a coste y el sistema estaba equilibrado. Y si uno se va a 2011, describo la situación que acabo de mencionar. ¿Qué pasa en esos 8 años? ¿Qué ocurre? Pues yo creo, en mi opinión, se cometen unos errores de política energética que ahora los estamos pagando. Y que es misión de este Gobierno intentar enderezarlos para que la energía y el coste de la energía no sea un hándicap, no sea un obstáculo al crecimiento económico español. Como he dicho anteriormente, detrás de la política energética y detrás del coste de la energía está la capacidad de competir y la capacidad de crecer y, por lo tanto, de crear empleo. Cuando estamos elevando el precio de la electricidad o estamos elevando el precio del gas, detrás se producen pérdida de puestos de trabajo. Controlar el crecimiento de esos costes supone ganar puestos de trabajo. Y esta y no otra tiene que ser el objetivo fundamental de la política energética. Toda política energética tiene que buscar un equilibrio entre 3 objetivos. Están mencionados en el libro, muy bien descritos. Por una parte, garantizar el suministro. Lo que he dicho antes, no puede ocurrir que se encienda el interruptor y no llegue la luz. Eso es impensable. El suministro tiene que estar ahí. Esto genera que en algunos sectores del sistema energético español o de cualquier país del mundo tienes que tener un exceso de capacidad que tienes que remunerar de alguna manera. En segundo lugar,
tenemos que conseguir el mejor precio posible. Porque, como he dicho antes, está la competitividad de nuestras empresas detrás de ello. Y, en tercer lugar, debe ser medioambientalmente sostenible. Combinar los tres objetivos de manera equilibrada es la labor fundamental de la política energética. Cuando se centra esta en uno de los tres objetivos sin mirar a los otros dos, se cometen gravísimos errores. Y esto, en mi opinión, es lo que ha ocurrido en el pasado. Si un país se dedica exclusivamente a garantizar el suministro, termina incurriendo en costes que eleva el coste energético de manera importante. O puede olvidar impactos medioambientales. Si un país se dedica exclusivamente al objetivo medioambiental, termina necesariamente afectando a la seguridad de suministro y a la competitividad. Y si se mira solo la competitividad, te puedes terminar afectando la seguridad del suministro y los costes medioambientales. El secreto está en conseguir un equilibrio adecuado. Antes se ha mencionado que en España no ha habido un debate serio sobre la política energética. Y es verdad. Pero eso no quiere decir que no haya habido un debate energético. Pero ha sido un debate ideológico, a priori. Un debate en el que no ha mirado los números, en que no ha mirado la compensación entre las tres posiciones, entre los tres objetivos. Un debate que ha intentado pintar un mundo de buenos y malos, de tecnologías buenas frente a tecnologías malas, de acciones buenas frente a acciones malas, sin pensar que todo aporta al sistema, que todo tiene su cabida y que, como decía Aristóteles, la virtud siempre está en el justo medio. Apostar excesivamente por un único objetivo tiene consecuencias muy negativas sobre los otros dos. En España se ha intentado cambiar el mix energético desde el Boletín Oficial del Estado. No en una ocasión, en varias. Ahora, esto es suponer que el gestor de política energética, el que se sienta en el despacho del Ministerio de Industria y Energía, tiene la omnisapiencia de saber qué va a pasar en los 15 o 20 próximos años. Y sobre eso cargar el recibo de la luz para apostar por una determinada tecnología o por un determinado grupo de tecnologías. Claro, el problema es que las inversiones en energía son a muy largo plazo. Y si el garante último es el consumidor, si se comete un error, y se han cometido varios, el error lo termina pagando el consumidor. Y voy a poner algunos ejemplos que se ven claramente. El 70 y tantos por ciento, 75%, de la energía fotovoltaica que se ha instalado en España se instala en los años 2007 y 2008, siguiendo una directriz clara por parte del Gobierno. Evidentemente, se hacen inversiones de buena fe, con lo que te estaba diciendo entonces el Boletín Oficial del Estado. Pero es que el coste del megavatio de esa fotovoltaica entonces era 7 millones de euros. Ahora mismo ese mismo megavatio de fotovoltaica, de energía solar, cuesta 1 o menos de 1. Pero nosotros pusimos casi toda nuestra tecnología, todas nuestras instalaciones fotovoltaicas entonces, en 2007 y 2008, con un coste elevadísimo para el consumidor final. El resto de los países la están poniendo ahora. ¿Y quién ha pagado la curva de aprendizaje del mundo entero? La ha pagado el consumidor español con una hipoteca a 25 años que seguimos pagando. El resto del mundo aprendió a hacer placas fotovoltaicas que se instalaron en España a un precio exorbitado, aprendieron a hacerlas mucho más baratas y ahora los demás están colocándolas mucho más baratas. Esta es la realidad. Otro ejemplo, termosolares. Valen 300 euros el megavatio hora, o valían con el sistema anterior. El mercado está a 50. Por cierto, estas fotovoltaicas valían a 480 el megavatio hora. El mercado está a 50. Tenemos el 70 y tantos por ciento de las instalaciones termosolares del mundo. 7 de cada 10 megavatios termosolares del mundo están instalados en España. Los demás países, por algo, hacen un número limitado de instalaciones. Nosotros hemos hecho 50. Los demás hacen 1, 2, 3 para demostrar capacidad tecnológica, porque esto es algo que está empezando. Nosotros desde el BOE, y esto es muy propio de gobiernos de otro signo, se han intentado crear industrias a base de transferir renta desde el consumidor hacia esas industrias que, sin ver cuál era el verdadero recorrido que tenían, ¿no hubiera sido mucho mejor ir más poco a poco, no subvencionar de una manera tan radical e ir creando una industria
solar española que hubiera tenido sostenibilidad en el tiempo que hacer una explosión de instalación en 2 años concretos y luego tenerlo que cortar de manera radical porque el coste se estaba desmadrando. Pero no nos refiramos solo a las renovables. La burbuja inmobiliaria española, esa que se produce en los años que todos ustedes saben, generó una expansión de la distribución de electricidad enorme. Tenemos por ahí algún aeropuerto que no ha pasado un solo avión, pero que la electricidad llega a ese aeropuerto y hay que pagarla. Y la distribución de ese aeropuerto hay que pagarla. Y todo esto ha generado un exceso de capacidad brutal en el conjunto del sistema. Por lo tanto, el primer error es creer que puedo cambiar el mix energético o puedo forzar inversiones en el sector desde el Boletín Oficial del Estado sin tener en cuenta la realidad o creyendo que voy a tener un acierto total sobre cuál va a ser el futuro. El segundo error es cargarlo todo sobre el consumidor. Claro, las inversiones en el sector eléctrico son a largo plazo, o en el sector energético en general son a largo plazo y durante mucho periodo de tiempo. Pedirle a agentes privados que asuman ese riesgo, cuando no está claro que ese riesgo es el que se tiene que asumir, la única manera de garantizar su éxito es con un respaldo del sector público. En este caso, ni siquiera del sector público, del consumidor al que regulo. Claro, es una forma de asegurar el riesgo, pero cuando las cosas salen mal, entran directamente en la factura, que es lo que está pasando. Y no deja de sorprender en el sector energético español que se puede hacer enormes transferencias, o se podían hacer enormes transferencias de renta desde el recibo de la luz hacia determinados objetivos de política energética con rangos normativos relativamente bajos. Por poner un ejemplo que es paradigmático, el Real Decreto que determinaba las primas de las renovables y de la cogeneración y que mueve 10.000 millones de euros anuales es un Real Decreto. Para cambiar un euro de los presupuestos generales del Estado de un renglón a otro, hay que pasar por el Parlamento. Para gastar un duro de los presupuestos generales hay que pasar por la Intervención General del Estado. Y después te lo controla el Tribunal de Cuentas. Para trasladar 10.000 millones de euros desde el recibo de la luz a determinadas tecnologías, solo hizo falta un Real Decreto. También sobre el recibo de la luz hemos cargado casi de todo. Cada vez que un gobierno tenía dificultades de pasar algo por los presupuestos generales del Estado, a ver si lo arreglaba el recibo de la luz. Claro, cuando la economía crecía al 4, al 5, al 6% y la demanda eléctrica al 7, al 8, al 9%, pues el sistema lo absorbía todo. Llega el año 2007 y cuando se produce un estancamiento en el crecimiento de la demanda eléctrica y una caída respecto a la previsión, no hay recursos. ¿Les suena? No es muy distinto de lo que pasa en el resto de sectores de la economía. Pero aquí están hechas las inversiones y hay que remunerarlas de alguna manera. ¿Qué hemos intentado hacer? Pues lo que hemos intentado es un ajuste equilibrado de las cosas y evitar que se vuelva a repetir lo que hemos vivido. Es impensable que en un país desarrollado la parte regulada del sistema eléctrico tenga 13.000 millones de ingresos y 23.500 millones de gastos. Esto es lo que nos encontramos a 1 de enero de 2012. Las cosas, con la legislación existente, permitían que se pudiera llegar a ese punto. Yo ya no hablo de los 26.000 millones de deuda acumulada. Ojalá ese fuera el problema del sistema eléctrico. Esa la estamos pagando a 15 años los consumidores en la factura de la luz. El problema es que esos 26.000 millones crecían a un ritmo de 10.000 millones anuales. Por lo tanto, lo que hemos planteado es una reforma, primero en la parte eléctrica, cuyo principal objetivo ha sido establecer por ley qué se puede y qué no se puede pagar con el recibo de la luz. Para que nos entendamos, una ley de estabilidad presupuestaria del sistema eléctrico español. No se van a permitir más los déficits, no se va a permitir más que se introduzcan costes en el sistema, sin que se garantice que existen ingresos suficientes para solventarlos, y no se va a permitir que entren en el sistema eléctrico otros pagos que los propios de la actividad energética española o de la actividad eléctrica española. En segundo lugar, hemos intentado establecer normas claras y previsibles de la retribución de las distintas partes del sistema. No deja de sorprender que si ustedes miraban
el sistema eléctrico español, el sistema energético español en general, cada actividad de cada una de las tecnologías y dentro de cada una de las tecnologías o de las actividades en función del año en que se hubieran puesto en vigor, tenían una retribución distinta. A unos se les pagaba tesoro más 375, a otros tesoro más 200, a otros tesoro más 250, a unos se les revalorizaba activos, a otros no. El caos era total. El caos era total en distribución, en transporte, en renovables. Cada uno tenía una retribución diferente en función de cuál era el éxito que habían tenido de visitar determinados despachos ministeriales. Esta es la realidad. Hemos intentado poner orden en todo eso y establecer reglas claras de retribución a las distintas actividades. Podrán gustar más, podrán gustar menos, pero son reglas objetivas. Como consecuencia de ello, hemos intentado, esto genera ahorros en el sistema, evidentemente se rebajan las retribuciones de muchas de las actividades, no cabía otra, y estas reducciones hemos intentado ser lo más ponderados, lo más moderados posibles, teniendo en cuenta la situación de cada cual, pero al mismo tiempo estableciendo reglas claras para todos y sin excepciones. Y con esto, crear un marco de estabilidad financiera que garantice el futuro del sector. Sin estabilidad financiera no hay estabilidad regulatoria. Se quejan los inversores, y con razón, de que ha habido muchos cambios de normativa en España. Claro, a medida que aumentaba el déficit. A medida que aumentaba el déficit, si era necesario actuar, ir haciendo algo para evitar que el déficit creciera. La gran diferencia entre este Gobierno y las medidas anteriores es que este ha intentado una solución definitiva del problema. Ha cogido el toro por los cuernos, ha visto la profundidad del mismo, ha intentado una solución total y ha hecho un cambio de ley que evita que esto se pueda reproducir en el futuro. ¿Qué nos queda? Todavía nos quedan muchas cosas por hacer. Hay que mejorar el mercado. En mi opinión, el mercado funciona, el mercado da señal de precios. Prueba de ello es que en la primavera tuvimos horas en que el precio valía 0 y ahora el precio está a 60, como corresponde a un crecimiento de la demanda superior por los cambios meteorológicos y una oferta más restringida porque no tenemos el agua y el viento que teníamos a principios de año. Luego el mercado da señal, pero eso no quiere decir que no se pueda actualizar. Es un mercado que tiene 15 años de antigüedad y que hay que actualizarlo. Necesitamos también realizar una reforma del sector gasístico. Establecer también reglas claras, como hemos hecho en electricidad. Ahí el déficit era muy inferior, las condiciones no son las mismas, pero si no actuamos nos podemos encontrar con el gas con el mismo problema que nos hemos encontrado en electricidad. Y aprovechar para poner reglas estables hacia el futuro y remuneraciones adecuadas, crear un mercado secundario que no tenemos en el sistema gasístico. Hay que crear un mercado en el gas y intentar que las instalaciones que están fuera del sistema compitan lo mejor posible entre ellas. Con todo ello, ¿qué objetivo último tenemos? Pues volver a situar a España en un país en que, a pesar de que no tiene fuentes de energía propias, gestiona también su sistema, utiliza también los recursos, de manera que el precio de la energía vuelva a ser un elemento de competitividad y no de pérdida de competitividad. Cuando estábamos en la media baja del precio de la electricidad en Europa, no hace tanto, hace 10 años esto pasaba, era un factor de competitividad para nuestras empresas. Ahora es un factor de pérdida de competitividad que tienen que contrarrestar ganando productividad o ajustando en la masa salarial. A corto plazo, lo que hemos hecho es frenar la sangría y garantizar las condiciones para que esto no se vuelva a ocurrir. A medio plazo, la reforma pone las bases para una energía más barata para España y que sea un factor de competitividad. Lo que sí hemos impedido es una elevación del precio de la electricidad de un 40%, que eso es lo que se venía encima al principio de esta legislatura. Yo tengo confianza en que realmente el sistema se va a estabilizar. Cada vez son más los inversores internacionales que se nos aproximan con la reforma y que ven una oportunidad para invertir en España. Y cada vez creo que la política energética va a ser una pieza fundamental en la recuperación. Esta economía está doblando el cabo. Cada vez son señales más positivas de que realmente hemos hecho los ajustes que teníamos que hacer.
Y el futuro es un futuro cada vez más brillante. Nos queda mucho trabajo. La tasa de paro sigue siendo elevada, el desapalancamiento todavía tiene que producirse, pero el crecimiento económico empieza a aparecer ahí y está ahí. El sector privado ha hecho ajustes, el sector público también los hace y los está haciendo. Se está dando la base para corregir todos los desequilibrios y España se está reinventando a sí misma más allá de la que la mayoría de los analistas creían que podíamos hacer. Esto es enormemente positivo. La energía no puede ser un factor que frene este proceso, al contrario, tiene que impulsarlo. Y este es el objetivo fundamental de la política energética. Dos últimos comentarios. Europa, que prometió la creación de un mercado interior de electricidad y de energía en general, solo ha cumplido muy a media su promesa. Tenemos mucha legislación que va ordenando y coordinando los sistemas energéticos europeos, pero muy poca interconexión. Nos dan determinados derechos, libertades y reglas que teóricamente crean un mercado único, pero sin la capacidad física de hacer este intercambio. Esto tiene que mejorar de manera notable. Esto es como decirme que puedo tener libre circulación de trabajadores entre España y el resto de la Unión Europea, pero prohíbo que salgan los españoles de España. Te puede decir misa. Por lo tanto, necesitamos romper el aislamiento que tiene el sistema energético español, y lo tiene tanto en electricidad como en gas en menor medida, pero también lo tiene. Y en segundo lugar, voy a hacer una reflexión sobre el título del libro, Estrategia. Cada vez que se ha hablado de estrategia energética en España, se ha hablado de planificación. Se ha hablado, como decía antes, de tener esa visión de que creo yo lo que va a ser el futuro. Tengo una mente sapiente en el Ministerio de Industria que sabe lo que va a ocurrir en el mundo de aquí a los próximos 20 años. Bueno, eso no existe. Y la historia demuestra como nadie ha acertado jamás en hacer predicciones sobre los precios en la energía o el mix energético que va a ser dominante en cada momento. Ahora tenemos nuevas tecnologías que te están apareciendo para la extracción de hidrocarburos y al mismo tiempo una demanda creciente en países asiáticos que puede ir en una dirección o puede ir en otra. El secreto en este área de la economía, como en cualquier otra, no está en tener una mente privilegiada que va a acertar, que eso no existe o que cuando existe es por casualidad. Está en ser adaptable y flexible. Y eso es lo que tiene que generar el nuevo marco de la política energética. Capacidad de adaptación a los cambios que nos vienen. Y como en las demás áreas tecnológicas o económicas o de mercados se están produciendo cambios continuamente y esta economía ha demostrado capacidad de adaptación, y no más que ver nuestras exportaciones y a dónde se están dirigiendo para darse cuenta de eso, lo mismo tiene que ser la política energética. Esa política dirigista, basada en una planificación desde el Ministerio de Industria, con garantía de todos los agentes, esto va contra el consumidor, esto no funciona. Esto ya lo hemos probado durante demasiado tiempo, esto no funciona. Lo que funciona es un marco abierto, estable, donde las decisiones lo tomen agentes individuales y que se pueda adaptar rápidamente en caso de que cambien las circunstancias. Esto es lo que, en este área como en las demás, se ha demostrado que funciona. Muchas gracias.